Bien, entonces vamos a comenzar esta clase de prácticas evaluativas, pero antes quiero compartir con ustedes la presentación del aula virtual para que indaguen un poco y se vuelvan a leer los criterios de evaluación. Ahí van a encontrar en esta pestaña cómo es regular, cómo es promovido y cómo es libre. ¿Sí? Me gustaría que lo lean, yo lo estuve explicando en estas clases, pero si quedó alguna duda volvemos a repetir. Y justamente como hablamos de la evaluación y tenemos que hacer un recorrido, ya estamos casi al final de la cursada, estaría bueno pensar en las unidades, ¿no? Esta es mi planificación anual, ¿sí? Estos son, digamos, el programa como lo pensé, así como lo entregué en la UNLU, que me piden todos los años, ¿sí? Y les podría preguntar a ustedes, fíjense que yo no seguí linealmente todas las unidades, porque quizás la unidad 3 la di un poquito acá, la unidad 1-2 se mezcló, ¿sí? La unidad 3 quizás está incompleta, bueno, uno programa muchas cosas y el tiempo a veces es tirano, no permite, ¿no?, completar todo. Si ustedes están leyendo, ¿no?, ahí, bueno, me podrían decir qué temas o qué temáticas nos faltarían, ¿no?, explicar o nos faltarían dar en esta cursada 2021. A ver, ¿quién quiere hablar y quién quiere decir? Yo me voy a callar un poco mientras voy a tomar agua. Los voy a ayudar un poquito. Esta fue toda la primera parte del año. ¿Cómo? ¿Quién habló? Las formas de evaluar, creo que no sé si lo vimos. Creo que no Bueno, la unidad número 5, que sería la que vamos a ver hoy, ¿sí? Justamente las que nos falta dar. Y me das pie para decir los temas, ¿no? Las prácticas evaluativas, la evaluación en educación física, problemas, criterios, indicadores, construcción de instrumentos para la evaluación formativa y compartida, ¿sí? ¿Qué sería lo que nos falta? ¿Qué más nos falta? Gran tema que estamos debiendo. ¿Están leyendo? La de la ESI puede ser, profe. La ESI. Muy bien, la ESI es un contenido que sí lo estuvimos dando, porque cuando hablamos de la corporeidad, hablamos de la inclusión, hablamos de pensar en la práctica humanista, estamos directamente hablando de la ESI, pero sí, como tema transversal nos estaría faltando. Si ustedes recuerdan, en la hoja de ruta está programado el cierre de la cursada con un taller de ESI, con una especialista, escritora de un libro, que nos va a acompañar el 15 de noviembre, que es la última clase de cierre, donde vamos a hacer el cierre de la cursada. Así que agéndenselo, porque va a ser una gran clase. ¿Y qué más nos falta? El nivel inicial, ¿sí?, que sería la unidad número 4. Esto lo vamos a estar dando en la clase del 1 de noviembre, ¿sí? Ahí nos vamos a dedicar a ver a la ESI, nos vamos a dedicar a pensar en las prácticas del nivel inicial. Es una aproximación, porque lo que yo considero es que, más allá de que el nivel está dentro de esta gran asignatura de taller, debería estar aparte. Así que estamos luchando para que en el programa se cambie y pueda aparecer con la importancia que tiene la educación inicial en un taller aparte. ¿Sí? Pero vamos a tratar de brindarles algo para que se lleven y puedan tener algunas estrategias para el nivel inicial. Bien, entonces, recordando lo que nos toca, las prácticas evaluativas, voy a ir a la clase, ¿sí?, a la clase donde está la bibliografía y donde se enuncia lo que vamos a hacer hoy. Siempre es mejor vivirlo que leerlo, digo yo, ¿no?, porque está bueno pensarlo desde ese lugar. Entonces vamos a ir a la clase, fíjense cómo está organizado. Estas fueron las clases, las primeras por número. Ya en la segunda parte no enumeré las clases, sino simplemente las linkeé con el nombre que nuclea los contenidos. En este caso, la evaluación formativa y compartida, ¿sí? Bien. Esta evaluación compartida y formativa tiene dos partes. La parte 1 y la parte 2 las vamos a ver todas juntas, ¿sí? Entonces ustedes acá van a encontrarse, esta es una pequeña actividad que vamos a hacer ahora en pequeños grupos, si nos da el tiempo, yo creo que sí. La bibliografía, que está toda linkeada, ¿sí?, con los recursos. Ustedes tocan ahí o entran por recursos y van a encontrar la bibliografía obligatoria, que les va a ayudar a resolver el TP final, ¿sí? Esta bibliografía, que es la formación docente, que usamos varios capítulos, el capítulo número 4,
donde reflexionan sobre las problemáticas que se encuentran en el campo de la educación física y en la formación docente, en la formación inicial. Y yo ahora lo voy a recorrer muy rápidamente en el PowerPoint. Este documento, que es de la provincia es de Nación, Ministerio de Nación, de Capital, es un documento muy valioso porque es una experiencia de un profesor que se plantea la evaluación desde la práctica, ¿sí? Estaría bueno, yo tomé algo también en el Power. Y este que seguramente ustedes lo han visto, ¿sí? La Pampa en Movimiento, que es un artículo de un congreso en educación física de La Pampa, justamente de López Pastor, que seguramente ustedes lo habrán tomado en TEC o en alguna de esas materias que están correlativas con esta, ¿sí? Y el capítulo 8 tomé de Davini, pero no lo voy a desarrollar porque yo supongo que ustedes esto ya lo saben, donde Davini explica qué es la evaluación sumativa, bueno, etcétera, etcétera. Y yo supongo que estos contenidos ustedes ya los tienen desde otros años, o sea, simplemente es volver a leer y revisar. Yo voy a puntualizar en lo que es la práctica de la evaluación desde la educación física, ¿ok? Bien, y la segunda parte, donde se expone el PowerPoint que ahora voy a utilizar, y el trabajo final, ¿sí? Y algunas ayudas más, por ejemplo, ese es un instrumento de evaluación, es un pequeño documento de una de las estrategias que se están utilizando mucho ahora, es el FIGWA, lo que llaman FIGWA, que es la retroalimentación. Ahí hay un autor citado por Anijovic, que también es una autora que habla mucho de evaluación, sobre una escalera de retroalimentación. Y tienen un video, y después otro video que habla sobre lo que yo voy a explicar ahora, pero con otras, quizás de otra manera, para que ustedes también tengan otros recursos. Acá también está linkeado la bibliografía de Circo, que es una bibliografía que está dentro de una de las unidades, creo que de la unidad 2, como bibliografía complementaria, y lo que yo tomé de ahí es un instrumento de autoevaluación, que después lo vamos a explicar en el Power, pero que simplifica o da ejemplos de una práctica evaluativa con un instrumento de evaluación que tiene indicadores y tiene criterios a completar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bien, entonces voy a ir a lo que les dije, primera actividad, voy a ir para atrás, esperen que voy a ir a la clase. Bien, entonces vamos a hacer una actividad en pequeños grupos, donde ustedes van a analizar una foto, que yo ahí les compartí, que la vieron así rápidamente, ¿sí? Esta foto es muy conocida, ayer los chicos me dijeron, sí, profe, ya la vimos en un montón de lugares. Bueno, buenísimo, si ya la vieron, ¿sí? Nos invita a reflexionar acerca de la evaluación, ¿sí? Obsérvenla, les voy a dar 2 minutos para que en su retina guarden la foto, piensen un poquito qué palabras vienen a la mente cuando veo la foto. Ahí está el profesor, muy catedrático, ahí dice: para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Están los alumnos, las alumnas, los alumnes, que son esos pequeños animales que ustedes ven, pensando y escuchando atentamente al profesor. Entonces, yo les voy a pedir, ¿sí?, que se reúnan en pequeños grupos, reflexionen sobre la figura expuesta y piensen qué palabras o qué títulos. Yo diría, pónganle un título a la escena. ¿Qué título le ponen a la escena? Yo acá tengo algunos que guardé de las otras clases, pero ustedes también podrían pensar, ¿sí? Esa es la primera reflexión que van a hacer en el pequeño grupo. La segunda reflexión, los voy a invitar a pensar, y ya en este momento podrían ir pensando, ejemplos de evaluación en la clase de educación física. ¿Cuáles recuerdan? ¿Cuáles son esas pruebas de educación física que los marcaron o que tienen algún recuerdo en particular? ¿Sí? Puede ser de primaria, puede ser de secundaria, puede ser del profesorado. Una vez que recuerden y hagan una lista, si quieren pueden tener un papel ahí para anotar, escribir, ¿cuáles de esas prácticas evaluativas que recuerdan coinciden con esta figura y cuáles no? Y vamos a ver qué pasa. No va a haber mucho tiempo para el intercambio, entonces sí les pido que compartan en el chat,
porque brevemente, cuando vuelvan a la sala principal, me puedan contar cómo les fue con este pequeño momento de reflexión. ¿Les parece? Vamos a hacer 5 grupos, voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación, así no me sale esto. Que no había intención del profesor. No había intención del profesor, si bien quería hacer las cosas justas, no había intención de que los alumnos realmente aprendan en esa evaluación, porque había un pececito dentro de una pecera que cómo iba a subir al árbol, compitiendo tal vez con un mono que la tenía más fácil. O sea. Exacto, ahí las diferencias son terribles. Bien. Claro, Bueno, como que no tiene en cuenta las habilidades de cada animal en este caso. claro, no se tienen en cuenta las habilidades, exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Diversidad, cero inclusión en la imagen, no se tiene en cuenta el contexto de los alumnos y la individualidad. Diversidad. ¿Por qué decís diversidad? Por los animales. ¿Alguna O frase si no, más? como había dicho mi compañero, que me quedó recién cuando estábamos charlando, no se tiene la particularidad de cada uno. Exacto. No se tienen en cuenta las diferencias. Muy bien. Desigualdad. Bien. ¿Alguna otra frase que quieran compartir? Bien. Yo les voy a contar la de los otros grupos. Las de ayer fueron muy buenas. Dice, no siempre la igualdad es justa, falsa justicia, evaluación desigual, no siempre la igualdad es justa, la misma, repitieron un grupo, supervivencia de los más aptos, buenísimo, homogeneidad en el aula, la evaluación no discrimina, la estandarización en la diversidad, la exclusión educativa, la oportunidad de la exclusión, buenísima, esa me encantó, igualdad no significa justicia, autoritarismo, injusticia, desigualdad, sumisión y discriminación. Ese fue otro grupo que tiró para la suerte. Fíjense que todos están notando la misma palabra o el denominador común es la injusticia y la exclusión. Pero yo digo, qué difícil para ese profesor que tiene que evaluar, porque el sistema te pide que tenés que poner una nota, ¿sí? Entonces, ahí es, digamos, la artesanía o cómo el profesor desarrolla en su planificación justamente el último elemento que nos toca ver de la evaluación, de la planificación, que es la evaluación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de evaluación, vamos a intentar pensar en las nuevas miradas de la evaluación, pero también vamos a recordar aquellas que quedaron en el pasado o que justamente tienen que ver con la práctica tradicional. Yo les cuento que hace mucho tiempo me pasó, cuando daba clases en construcción del espacio de la práctica, creo que fue el 2018, por ahí, le pasamos la nota a un compañero y le puse 8, me acuerdo que se había sacado un 8, bueno. Vieron que las actas esas son muy difíciles de hacer, son 200 que hay que pasarle y alguno te equivocas. Entonces me escribe al otro año y me dice, profe, yo tenía un 9, usted me pasó un 8. Uy, qué problema, le digo, pero un punto no significa nada, le digo yo. Entonces me contesta, lo que pasa es que me pierdo la beca. Y yo desconocía esta dimensión. Fíjense qué importante para ese estudiante ese punto que le faltaba. Y era injusto. O sea, yo había sido injusta en ese sentido. Y bueno, ahí arreglamos el acta y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, las normas y bueno, la nota hay que ponerla, ¿sí? Y la nota hay que consensuarla y bueno, hay que pensar en muchas cuestiones. Pero bueno, recuerdo algunas cosas que también fui parte y que hoy no lo volvería a hacer, ¿no? O tendría más cuidado cuando pasamos las notas. Bueno, vamos a la otra parte de la reflexión. ¿Qué prácticas aparecieron? ¿Qué recordaron de esas prácticas de la educación física cuando ustedes eran estudiantes o mismo en el profesorado? ¿Sí? ¿Qué salió en el grupo? ¿Pudieron hablar de eso? ¿No recordaron nada? Cuéntenme. En un grupo particularmente, todos hablamos de que nos evaluaban como o hacer cierta cantidad de abdominales, o flexiones de brazos, o correr cierta cantidad de vueltas a la pista, o cosas de ese estilo. Sí. Y nada, como no solo era interesante ver
a cualquier problema con la forma de evaluación, sino evidentemente el contenido que se estaba tomando también era problemático, porque claramente no solo era que evaluaba mal, sino que estabas enseñando a los pibes a correr vueltas a la pista o cosas así que no, bueno, creo que nadie pensaría que es para lo que estamos ahí realmente. Bien, o sea que las pruebas que predominan son las pruebas de eficiencia física, ¿verdad? Bien, eran vueltas a la cancha, por minutos, ¿qué más? ¿Cuál otro recuerdan? Cosas así. Como a mí, por ejemplo, yo puse el ejemplo de que en vóley, para evaluar todo el vóley, a mí me dijeron, bueno, me pusieron un objetivo en el otro lado de la cancha y tenía que sacar y invocarle. Y de 10 saques, ¿cuántos se les invocaba? Era mi nota de vóley. Exacto. Todo el Entonces, deporte. el resultado era la cantidad, ¿se entiende? Eso Claro, es- lo mismo Sí. me pasó a mí, por ejemplo, en fútbol, que había que hacer puntería y tenías 12 tiros, y en esos 12 tiros constaba tu nota. El 12 era un 10 y de ahí para abajo. Si le errabas, ibas bajando tu nota. Exacto, o sea, la eficiencia por sobre todo. Y en ese sentido, la cantidad o el resultado era lo importante. ¿Sí? A mayor cantidad, mayor nota. Más o menos era lo que predominaba, porque era una educación física tradicional pensada en los contenidos, ¿sí? Y solamente lo que hacía era poner una nota, ustedes lo dijeron, ¿sí? Era poner una nota. Y después se promediaba, obviamente, y te quedaba la nota promediada, ¿sí? Así como estaba. No se tiene en cuenta el progreso, solo lo observable. Muy bien, Julián. Eso también es otra característica, ¿sí? En nuestra charla, profe, surgió a modo de reflexión, justo estaba hablando un compañero de que por ahí a nosotros o a ciertas personas se le da más fácil el tema del deporte, pero a aquellas que no, el tener que rendir eso es como usted había dicho al principio, hay que hacer una práctica inclusiva y no puedes hacer una evaluación que excluya, que expulse gente de eso. O que de privilegios algunos, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente lo que pasaba en la escuela secundaria, más que en la primaria, era que los que hacían deporte de élite no iban a la clase. Entonces, solamente iban a la evaluación. Entonces, los otros quedaban como injusticia al lado de ese compañero. Entonces, ahí se empezaron a regular las normativas y el profe buscó otras maneras de evaluar que, como decís vos, incluyan a todos. Bien, ¿qué otras pruebas aparecieron? Apareció lo de la puntería, apareció lo del test de Cooper, seguramente, las pruebas de eficiencia física. Bueno, les cuento que esas pruebas de eficiencia física están desde los años 80, 70, ¿sí? Así ingresábamos al profesorado, teníamos que hacer saltar y alcanzar, y tenías que saltar bien alto. Otra prueba era de flexibilidad, donde te medían con una regla cuánto pasaban tus dedos por sobre tus pies. Fuerza invertida, fuerza de brazos, ¿sí? Hay una cierta cantidad que tenías que hacer, resistencia obviamente, y después había un test o una prueba de cultura, que era bastante difícil. Así yo entré al profesorado, ¿sí? Y había un cupo, o sea, el que más puntos sacaba era el que ingresaba, y los que quedaban afuera se repartían en otras instituciones o quedaban afuera. Sí, con el tiempo eso fue cambiando, y fue restricto, digamos, pero esas pruebas de eficiencia física se tomaban en la escuela secundaria, ¿sí? Entonces el profe medía, sentado o parado, tomaba estas pruebas de eficiencia física, llenaba una lista de cotejo donde que hacía un informe, que esto llegaba a Nación, y Nación sacaba algunas conclusiones, ¿sí? Entonces esa fue la época de la educación física más elitista, o que buscaba el rendimiento y el resultado como lo más importante, ¿sí? Algunas escuelas o algunos profesores conservan estas pruebas de eficiencia física que se basan en test estandarizados, y esos test tienen un resultado que no tiene nada que ver con nuestro país. Seguramente son de otros países, tienen marcas que nada tienen que ver con nuestros alumnos, ¿sí? Y alumnas, ¿sí? Son marcas externas. Por eso ya el nuevo diseño curricular, no apoya estas medidas, sino que piensa en la evaluación compartida y formativa, y de pensar instrumentos de evaluación, ¿sí? Que puedan evaluar el progreso y pensar en la corporeidad y la motricidad. ¿Sí? Eso es un poquito el mensaje. Bueno, si no hay más para compartir,
voy a compartir, a ver si alguien escribió en el chat, voy a compartir la pantalla. Bien, esto ya lo leí. Voy a compartir la pantalla y voy a comenzar con el tema, ¿sí? Me paran, me preguntan si algo no se entiende, más allá, porque a veces cuando comparto la pantalla me pierdo un poquito las caras de ustedes y ver qué les está pasando, ¿sí? Bueno, ahora sí voy a compartir. Voy a dejar abierta a ver si me deja compartir igual. Sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿se ve ahí? ¿Se cargó? Creo que sí, pues ya estaba abierto. Vamos a esperar que se cargue. Díganme si se cargó para seguir. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, genial. Entonces, este es nuestro tema. Vamos a tratar de hablar, ¿sí?, de las prácticas evaluativas. Acá tenemos esta palabra, la práctica evaluativa, que nosotros ya estuvimos hablando, que es la práctica en educación física, esa práctica que tiene 3 preocupaciones, una humanista, una preocupación social y una preocupación democrática, ¿sí?, que no es la práctica de practicar el activismo, por el activismo mismo, sino pensar en una práctica que apele a la comprensión, ¿sí? Entonces, bajo ese paradigma, también pensamos en la práctica evaluativa como una práctica posible de ser inclusiva, que piensa en lo humanista, que piensa en lo social y en lo democrático. Y en este sentido, lo que vamos a ver en este Power, vamos a tratar de ir desde mayor a menor, ¿sí?, lo que significa la evaluación, y pensar en los rituales y las tradiciones, ¿sí?, que ya están en ese capítulo 4, que yo les dije de formación docente, ya están planteados, que tiene más de 10 años esto, ¿no?, que puede estar hoy desactualizado o no, pero parece que ustedes dicen que está actualizado, que busca un cambio de paradigma desde la formación docente, ¿sí? Hay 8 problemáticas que ese capítulo habla, que yo las voy a pasar muy rápidamente, pero las vamos a tratar de leer. Bien, seguimos. Esperen que, como siempre, ahí está. Entonces, esto es del capítulo 8 de Davini, ¿se acuerdan que lo voy a hacer muy rápidamente? Pero está bueno recordar que evaluar en el modo tradicional tiene estos sinónimos: calificar, medir y comprobar. Y ahí ustedes lo acertaron, ¿no? Porque cuando hablaron de sacarse tomar un test de Cooper, o decir tantos abdominales por minuto, o puntería, estaban pensando en esto. Pero más que nada es calificar, es pensar en la evaluación como una calificación, ¿sí? Vamos a ampliar esta mirada de la evaluación y vamos a pensar en llamarla de otra manera. Esperen que, como siempre está lento, vamos a buscar la forma de que pase más rápido. Bien, entonces en las nuevas miradas de la evaluación encontramos 4 aspectos significativos. Uno es que nos brinda información, ¿sí? Una información que va a ser utilizada en la planificación y en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Nos brinda también, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, unos datos que van a ser utilizados en esa comunicación diagnóstica. A mí no me gusta llamarla diagnóstica, sino llamarla informe inicial, donde el profe observa, anota y toma en cuenta qué saben los alumnos y las alumnas de ese contenido a enseñar. ¿Sí? Esto que ustedes hicieron con esa grilla de observación que construimos, ¿se acuerdan? Antes de entrar a la escuela, tenía un poquito este objetivo, este propósito, ¿no? Pensar en la observación como un diagnóstico, un primer informe para empezar a incidir con la planificación. En relación a la tarea docente, ¿sí?, les permite reflexionar si estos datos que nos brinda la evaluación también tensionan nuestra enseñanza, reflexionan sobre nuestra enseñanza. Antiguamente, un profesor bueno era aquel que mandaba todos exámenes. No sé si ustedes ya son un poquito más grandes, esto ya es de mi época, pero se estilaba eso. Mandé a todos exámenes, qué excelente es este profesor. Y hoy sostenemos que un profesor que manda a todos exámenes, así como dice la palabra, seguramente algo habrá hecho mal. Y lo que tenemos que hacer es revertir justamente esta situación y tenemos que lograr que todos y todas aprueben, ¿sí? Esto sería un poquito la reflexión. Y desde el contexto, ¿sí?, para pensar en el contexto,
el profe y la profe, tiene que pensar en diferentes maneras de evaluar, porque si elige una sola manera, está siendo también exclusivo, ¿sí? No está permitiendo que todos aprueben, ¿sí? Entonces, ofrecer diferentes situaciones evaluativas nos pone en lugar de la inclusión. Bien. Entonces, en la tarea de evaluar, es fundamental pensar, ¿y qué es lo primero que a ustedes les viene a la cabeza cuando digo evaluar? ¿En qué voy a pensar? ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre algo? En una nota. En una nota. Pero cuando salimos de la nota, ¿no? Vos sos profe, estás planificando evaluar, y ¿qué vas a pensar para evaluar? ¿Qué es lo primero Resultados. un resultado, pero yo no le voy a llamar resultado, le voy a llamar un aprendizaje, un logro. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿En qué vamos a observar? ¿Sí? Ese sería nuestro objetivo en la evaluación. ¿Qué observar? ¿Qué vamos a observar? ¿Sí? De ese logro, de ese resultado o de ese aprendizaje. Entonces, tenemos que pensar en criterios. ¿Sí? Indiscutiblemente tengo que pensar con qué criterio voy a evaluar y cuáles son los criterios que voy a observar, porque no podemos mirar todos juntos, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar en pequeño, ¿sí? Más porque ustedes van a hacer una pequeña evaluación de 4 clases, ¿no? ¿Con qué instrumentos? Porque el instrumento me va a permitir, digamos, volcar esos criterios, anotar y después leerlos de alguna manera. Y por último, la cuarta pregunta, que es la más difícil: ¿cómo compartir la información obtenida? Porque acuérdense que cuando ustedes le dan la nota, la ven en una planilla, pero no saben cómo se construyó esa nota. Y mucho más, el papá, la mamá o la comunidad educativa sabe por qué ese niño o esa niña tiene esa nota. Entonces la idea es compartir y pensar en la evaluación con otros instrumentos, ¿sí? Bien. Esto lo voy a pasar rápido, pero vamos a indagar. Salió ya en la conversación anterior. ¿Cuáles son las problemáticas? Acá dice actuales, ¿por qué? Porque es de ese libro, del capítulo 4 de Renzi y otros, que habla de la profesión docente en educación física. Ellos hicieron una investigación donde encontraron 8 problemas. 8 problemas que son reales, pero puede ser que estos problemas, si hoy vamos al campo, pueden estar resueltos o no, si volviéramos a hacer la investigación. Esto ya lo dijeron, que la evaluación se encuentra reducida a la medición, o solo se observan, o solo se tienen en cuenta lo observable, ahí dijo una compañera, al momento de calificar, ¿sí? No considera la singularidad, como en la foto, no considera que cada uno y cada una son diferentes, ¿sí? Otros problemas pueden ser relacionados entre el enseñar y el evaluar, ¿sí? Que el profe muchas veces no suele tener vinculación. Acá es el típico ejemplo que, no sé, enseña, está todo el día jugando al fútbol, pero después para poner la nota le toma el test de Cooper. Entonces no hay relación entre lo que enseña y lo que toma. Eso es bastante importante, ¿sí? Los objetos a evaluar son fragmentados. En este caso, se toman habilidades motoras por separado, como dijo la compañera ahí, es famosa evaluación de fútbol, ¿sí? Que es puntería, ¿sí? Y que le contaba la cantidad de puntos de acuerdo a la puntería. Entonces se evalúan las habilidades motoras aisladas de la situación de juego, sin tener en cuenta ese proceso, digamos, cognitivo o socioafectivo que se pone en marcha con los juegos. Otro gran problema son, digamos, los agentes de la evaluación, ¿sí? Los alumnos no participan en la evaluación, ¿sí? El profe les pone la nota y ellos no se autoevalúan, no se observan, y esto es un gran problema, ¿sí? La nueva mirada tiene sentido porque pensamos en otras prácticas evaluativas, otros tipos de evaluación, como son la autoevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, que en breve yo lo voy a explicar en esta actividad, ¿sí? Bien, el sentido de la evaluación. ¿Cuál es el sentido que el profe le da a la evaluación? Simplemente ponerle una nota, ¿sí? Entonces, en este caso, no se toma en cuenta los saberes más relevantes vinculados con el juego, en el caso de las habilidades motrices, y en algunos casos forman parte del currículo no oculto, ¿sí? Porque con frecuencia esa evaluación lo que hace es sesgar la educación física y la educación física escolar, ¿sí?
El punto 7 habla de los mensajes que transmiten la evaluación, ¿sí? La práctica de la evaluación, ¿sí?, revela que para el profesor lo más importante es que aprendan eso que está tomando. Y eso es terrible, ¿no? Porque a veces se reduce a 10 vueltas a la cancha o a 20 golpes de arriba contra la pared. Entonces, en ese sentido, se observa cierta arbitrariedad, ¿sí? Muchas veces se puede tomar como abuso de poder, ¿sí?, o como falta de información, ¿sí? En este sentido, los criterios de evaluación permanecen ajenos al proceso de evaluación, significan solo una nota final, ¿sí? Los criterios empleados dan cuenta de una propuesta de enseñanza poco pertinente con las orientaciones del diseño curricular. Ustedes van a encontrar ahí en el diseño, el otro, en el 2018, si quieren indagar un poquito, hay unas sugerencias didácticas sobre la evaluación que se encuentran después de cada eje de contenido, ¿sí? Está muy bueno, da ejemplos, que sería bueno que ustedes para armar ese trabajo se puedan ayudar con esa parte de ese diseño que es muy valioso. Y la última tiene que ver con esta palabra que estuvimos hablando, que toman en cuenta la calificación y la promoción, ahora llamamos acreditación en las nuevas miradas, ¿sí? La evaluación de los alumnos suele realizarse con referencia a patrones externos al sujeto, desconociendo el contexto y sus condiciones de inicio, esto que hablábamos como qué conocimientos previos tienes al iniciar la secuencia didáctica o la planificación, ¿sí? Cuando él y la alumna no se encuentran a la altura de lo que la norma estandarizada indica. Ese test de Cooper les queda muy por abajo, ¿sí? Y su motivación y nivel de aspiraciones suelen descender. Entonces, lo que hace la evaluación es descalificarlo y de alguna manera desalentarnos en el aprendizaje motriz, ¿sí? Llegando en algunas ocasiones a experimentar una suerte de incompetencia motriz, ¿sí?, aprendida, que lo desalienta del aprendizaje del área. Y muchos de ustedes van a escuchar a muchos papás y muchas abuelas que odian en la educación física justamente por estas pruebas que eran muy comunes en los años 80 o más atrás, ¿sí? Yo digo hasta en los 90, poco ahora, pero siguen estando, ¿sí? Porque de alguna manera los descalifica, ¿sí? Aquel que no puede hacer las 10 vueltas o aquel que no aprueba, digamos, la determinada cantidad de pases que el profesor propone, queda por debajo del grupo, entonces lo único que hace es sentirse incompetente, ¿sí? Bueno, ustedes pueden leer el capítulo 4, que va a ahondar un poquito más sobre estas problemáticas. Yo simplemente se las presenté, pero es en lo que ahondé hoy, ¿sí? Este es un pequeño cuadro que va a simplificar dónde está la evaluación. La evaluación está dentro de la planificación y no está por fuera, ¿sí? ¿Qué es evaluar? Es pensar en los aprendizajes y es pensar cuáles son los aprendizajes que los alumnos deben lograr, las alumnas deben lograr. Para eso tenemos el gran, digamos, mentor, que es el diseño curricular vigente. Ahí ustedes tienen los indicadores de avance que aparecen con los contenidos que no los usamos, pero serían como el punto de inicio, ¿sí?, para pensar en la evaluación, y a partir de esos indicadores de avance, desagregarlos y buscar, digamos, pequeños indicadores que salgan de ese indicador mayor, ¿sí? Por eso la planificación es el gestor de la evaluación, porque piensa en la expectativa, piensa en el propósito, el objetivo y el contenido, y va a pensar en qué va a evaluar, ¿sí?, atendiendo a lo que les dijimos antes, la integridad del sujeto, la corporeidad, atendiendo a las necesidades del grupo, a las características del contexto, y qué difícil es, ¿no?, adaptarse al grupo y a cada uno en particular, y pensar evaluaciones que tengan que ver con esta situación de enseñanza, ¿sí? Todo eso tiene que estar en una coherencia, y como yo les dije, lo que enseño lo puedo evaluar, lo que no enseño no lo puedo evaluar, ¿sí? Bien, entonces, esto lo vamos a pasar porque yo ya lo dije, ahí lo tienen, si lo quieren mirar un poquito más, no es importante. Vamos a indagar un poquito y a profundizar sobre estos 3 conceptos que quiero que queden bastante comprendidos después de esta clase, ¿sí?, que entran en el cómo evaluar, o cómo seleccionar criterios o diseñar instrumentos de evaluación y definir indicadores. Es muy importante que ustedes comprendan, y ahí hay una gran confusión entre criterios e indicadores, ¿sí? A veces se confunden, se usan de la misma manera,
Y es totalmente comprensible porque es muy fina la línea que divide el criterio del indicador, ¿sí? El criterio, digamos, está sobre el indicador y es prescriptivo y es normativo. Está sujeto a sustentos filosóficos y pedagógicos, ahí le falta una S, escribí mal la palabra. Tiene que ver con la mirada de la evaluación, lo que hablamos antes, ¿sí? Entonces, y desde ese criterio, ¿qué voy a pensar? ¿Sí? Voy a pensar en indicadores. Esos indicadores enuncian o informan las maneras que yo, digamos, lo que yo voy a mirar, qué es lo que voy a evaluar. Es como ponerme unos anteojos chiquitos y decir, voy a mirar esto, esto y esto y esto. Y esto va a permitir que cualquier persona que no sea específica del área los pueda entender, ¿sí? Por eso los indicadores permiten verificar si se alcanzaron los objetivos o los propósitos propuestos, y el docente debe centrar la mirada en esas cuestiones. Entonces va a ir anotando y va a ir mirando. Entonces para ello piensa en los instrumentos y va a crear instrumentos, ¿sí? El instrumento es el elemento que el docente utiliza para tabular la información y para comunicar las notas a los alumnos y a las alumnas y a la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, ese instrumento, que muchas veces lo único que uno ve es la grilla final de evaluación, tiene que estar construida por otros elementos, ¿sí? Donde el profe va a pensar qué criterios, qué indicadores y cómo rubrica o cómo transforma esa nota para ser comunicable a los estudiantes, ¿sí? Y a las estudiantes. Bien, sigo yo, si ustedes no preguntan, ¿eh? Voy a desglosar lo de los criterios, ¿sí? No, esto no. Esto lo vamos a pasar porque es histórico, lo van a encontrar en el capítulo de Davini, pero no es necesario hoy desarrollarlo, ¿sí? Lo vamos a dejar pasar. Bien. Este también, porque ya lo expliqué. Esperen que no lo voy a decir porque es más de lo mismo que ya dije antes, y quiero entrar directamente en los instrumentos, ¿sí? Bueno, acá, con un grupo de hace mucho tiempo, cuando construí este PowerPoint, estamos pensando, ¿qué instrumentos se utilizan en la escuela? ¿O qué instrumentos utiliza el profesor para evaluar? Y ahí aparecen muchos instrumentos, fíjense. El test y las pruebas de eficiencia física que ya salieron, ¿sí? Las famosas pruebas escritas, los trabajos prácticos, los trabajos de investigación, que no salieron acá, pero seguramente alguno habrá hecho algún trabajo de investigación en educación física. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo? Nómbrelos y describa. Terrible, ¿sí? Porque eso el profe no lo enseña en la clase. Pero tomaba ese trabajo y pensaba que estaba bien. Yo digo que no. Que tiene otras maneras, ¿no?, de pensar en un trabajo. No digo que no al trabajo de investigación, sino digo otras maneras de pensar en los trabajos prácticos para que tenga sentido. Las grillas, las listas de cotejo, las listas, ustedes tienen un montón de instrumentos ahí, la secuencia didáctica, ¿sí? Los instrumentos ahí que es construir autoevaluación, hay uno en la primera parte del año y otro en la segunda parte del año, para que ustedes puedan ver de ejemplo. ¿Sí? La observación directa, que es lo que más usa el profe en educación física, registros de observación directa, donde anota, observa y mira a los estudiantes cómo resuelven cierta actividad o juegan o se desarrollan en la clase. Los foros de debate, ahí ustedes en el aula virtual tienen cantidad de foros de debate. Las encuestas, que ahora son encuestas Google From, pero bueno, en definitiva son instrumentos de evaluación. Las fichas de seguimiento, ¿sí?, que se utilizan mucho en gimnasia formativa o en gimnasia, pero está bueno para ir registrando los avances, ¿sí?, y que los estudiantes vayan pensando y vayan registrando sus propios avances o no, ¿sí?, de lo que están aprendiendo. Otros que ustedes me puedan decir hoy y podamos compartir. Si se le ocurre otro, pueden decir. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, sigo. Los indicadores, ¿sí?, que es lo que yo siempre discuto, porque se confunden con los criterios. Es bastante complejo este límite entre el criterio y el indicador. Los indicadores permiten establecer qué voy a evaluar, ¿sí?, y también permiten jerarquizar, ¿sí?, y seleccionar los objetivos, los propósitos, lo que se quiere concretar, ¿sí? Puntualmente, lo que voy a mirar, que los chicos aprendan, que ya lo dijimos en la primera parte.
¿Qué aprendizajes quiero que mis estudiantes logren en determinado periodo de planificación? Entonces es importante ahí pensar en esos indicadores de avance, que para mí son criterios, no son indicadores que me propone el diseño curricular, ¿sí? Bajarlos a criterios de menor medida y buscando indicadores que me permitan observar ese criterio. ¿Ok? Para que estos sean significativos, estos indicadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje deberán ser tabulados y comunicados al grupo. ¿Y ahí qué significa la palabra tabular? ¿Qué les parece? ¿Alguien sabe qué es tabular que me pueda decir? Como un censo. Bien, como un censo, pero ¿qué hace el censo? Ponerse de acuerdo. Sí, pues se pone de acuerdo, pero ¿qué es lo que hace? Se discute, No, no se discute. Suena De eso. registro de Se información. registra, muy bien, se registra la información y ¿qué se hace con esa información? Se agrupa. Se agrupa en indicadores comunes, ¿verdad? Tantos votaron a Macri, tantos votaron al presidente Fernández, ¿no? Entonces, bueno, esa tabulación tiene que ver con una agrupación de las recurrencias. Entonces ahí el profe puede decir, el 50% de los estudiantes logró picar la pelota, logró comunicarse con los otros y logró divertirse en las clases. Pero hay un 50% que todavía está disperso, no logra picar la pelota, no logra compartir en los juegos y tiene un cierto, digamos, despreocupación o desinterés por la clase. ¿Sí? Entonces ahí el profe lo que va a hacer con esos datos, más allá de pensar en los contenidos de la educación física, establecer, ¿sí? Digamos, una información. Entonces acá, cuando ustedes tabulan los datos, cuando piensan en los indicadores, es importante que no dejen afuera aquellos aspectos relacionales, socioafectivos e integrales. Porque lo común es que ustedes, ¿qué hagan en el trabajo práctico? Coloquen solamente los indicadores observables. Por ejemplo, el pase, la recepción, el pique, chiquichi, chiquichi. ¿Sí? Y se olvidan de pensar en algunos indicadores o criterios que tengan en cuenta lo cognitivo, lo social, lo socioafectivo. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta y no olvidárselo. ¿Qué más me indica esto? ¿Sí? Me indica digamos, una información y sirven de insumo, ¿sí? Porque este insumo, esta información, ¿sí? Evalúa la tarea docente, ¿sí? Porque ahí yo me pongo reflexionalmente a pensar, ¿por qué este 50% no pudo entrar a la clase? ¿Por qué el 50% no pudo aprobar determinada prueba? ¿No? Entonces ahí esto es un insumo que sirve de reflexión para la tarea docente. ¿Y qué más? ¿Qué les parece? ¿Para qué sirven estos datos? Lo voy a dejar ahí un chiquito latente. Me tomo un poquito de agua, descanso. ¿Para qué me sirven esos datos? ¿Qué les parece en la planificación? Yo terminé la secuencia didáctica, tengo este resultado, ¿y qué hago con ese resultado? ¿Para qué me sirve? ¿Qué les parece? para ver si logré lo que intenté, o sea, para ver si logré el objetivo que me propuse. Perfecto, muy bien. ¿Pero qué más? En relación a la secuencia, a la próxima secuencia, ¿qué te parece? Para poder avanzar o para Muy poder bien. seguir en lo mismo. Exacto, muy bien, excelente, no sé quién dijo, pero muy bien. Entonces me va a permitir, me va a brindar información para la nueva planificación. Entonces digo, bueno, esto lo descarto porque ya está, simplemente lo repaso y ya empiezo con el tema nuevo, ¿sí? Entonces voy a ir haciendo estos ajustes entre una planificación y la otra, pero siempre si soy, digamos, consciente de tabular esos datos, porque si no, simplemente lo que hago es pasar una nota y no tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos un poquito informal? Todos los años nosotros evaluamos, fíjense que la secuencia didáctica va cambiando, van cambiando algunos instrumentos de evaluación, ¿por qué? Porque vamos reevaluando todos los años, ustedes nos ayudan a pensar en eso. ¿Sí? Bien, entonces, pensando en los criterios, ¿sí? De evaluación, pensando en los indicadores, pensando en la construcción de los registros, voy a empezar a programar la planificación. Y en esa propuesta de planificación voy a también pensar en la evaluación. Y ahí cuando programo la evaluación, pienso en los 3 momentos por lo menos. Hay algunas autoras que dicen siempre evalúas, todo el tiempo estás evaluando, porque ves si está el piso mojado, porque ves si te conviene
hacer la clase acá, tomás decisiones todo el tiempo, eso también es evaluar, ¿sí? Pero por lo menos en la observación, ¿sí? Brindar 3 tipos de información. Una que es al inicio, ¿sí? Que llamamos informe inicial, algunos lo llaman diagnóstico, que nos permiten saber sobre lo que voy a enseñar, los saberes previos, los conocimientos previos, pero también me sirve para tomar decisiones, qué contenido seleccionar, qué tareas, etcétera, etcétera. El momento del durante o el proceso formativo, ¿sí? Donde voy a pensar en algunos instrumentos que me den datos de los avances o de los retrocesos durante la planificación o durante la enseñanza, ¿sí? Y la final, que muchos la llaman recapituladora, yo tomé este concepto, acá en la 1 le llamamos integradora, fíjense, como cada universidad o como cada diferente institución toma la evaluación final y de qué manera, pero acá lo que pensamos es que tiene que haber una integración de lo aprendido. Este sería lo final, ¿sí? Entonces acá, en este momento de inicio, durante y final, tendría que poder explicar 3 prácticas evaluativas o 3 momentos que me indiquen, ¿sí? Prácticas evaluativas. Entonces, eso es lo que les vamos a pedir en ese trabajo práctico, que puedan pensar qué voy a hacer en el inicio, qué voy a hacer en el durante y qué voy a hacer al final. Yo les voy a dar un ejemplo muy rápidamente. En el inicio, lo que voy a hacer es una observación directa, donde voy a observar en el juego de la mancha, porque lo voy a hacer en la clase número 1, cómo los niños y las niñas se relacionan. Y voy a poner como indicador, ¿sí? Cómo se desplazan, cuáles son las maneras de moverse, cómo se relacionan con los compañeros, si juegan todos, si alguno queda aislado, y si expresan alegría o expresan tristeza. Voy a armar voy a escribir en una hoja y simplemente voy a armar estos indicadores y voy a ir rellenando en columnas, ¿sí? Esta grilla es una grilla grupal, ¿sí? Donde voy a ir registrando y después voy a hacer un informe que se lo voy a entregar a la directora, ¿sí? En el proceso lo que voy a hacer es en la clase número 4, número 5 o en algún momento de la clase, voy a hacer un juego, ¿sí? Donde los chicos van a tener una planilla y se van a autoevaluar con unas categorías que yo les voy a dar en ese juego, ¿sí? La planilla la van a construir los estudiantes, por eso va a ser una coevaluación. Y después la van a compartir al final, cuando vamos al cierre, con una pequeña charla, donde van a hacerme preguntas que aprendiste, que no aprendiste, qué te resultó fácil, qué te resultó difícil, y van a poner en juego esas planillas que estuvieron usando en el proceso, ¿sí? Y también les voy a brindar una encuesta para que la llenen y con algunas preguntas sobre las actividades que estuvimos haciendo en esta secuencia didáctica. Entonces ahí yo pensé 3 momentos de la evaluación con 3 prácticas diferentes, ¿sí? Una más individual, una en grupo y una con todo el grupo, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer, bueno, esto ya lo dije, no lo voy a volver a explicar, ¿sí? Pero lo estuve diciendo, ¿sí? Que la del inicio detecta las problemáticas, los saberes previos, ¿sí? La del proceso identifica la progresiva asimilación de los contenidos, o sea que vamos a ver ahí avances, obstáculos o lagunas. Si esto aparece, tengo que frenar, tengo que cambiar la planificación y tengo que pensar en otras actividades, porque algo estamos haciendo mal. Esto me permite parar, interpretar, retroceder o avanzar, ¿sí? Y ahí aparece el error, ¿sí? El error va a aparecer porque seguramente algo se puede hacer mal, no es problema, no es un castigo, no es algo para, digamos, verlo como malo, sino justamente el error como reflexivo. Aprovecharlo positivamente a la enseñanza para pensar en nuevos procesos de práctica, ¿sí? Y en ese proceso, que es el proceso de acompañar en el proceso del aprendizaje, de la enseñanza, promover intercambios, promover, digamos, qué dificultades aparecen, y en ese sentido aparece la ayuda. Cuando uno empieza a pensar en que se equivocó, por qué no está avanzando, por qué no está aprendiendo, aparece la ayuda, ¿sí?
¿sí? La ayuda de los otros o de las otras, la ayuda del profesor, alguien que va a estar para acompañar. Y es muy importante en este proceso tener en cuenta la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación que se puede dar en una conversación, en un diálogo, de muchas maneras. Esto me va a permitir reorientar las actividades programadas. Y eso es muy importante, que puedan leer la clase, que puedan leer las clases, porque si no, tendemos a dictar la clase y no saber lo que pasa del otro lado. Es un gran error, ¿sí? Un error docente. Porque hacemos como si los chicos aprendieran y no están aprendiendo nada. Tenemos que parar y tenemos que pensar en otras estrategias. Algo muy difícil, ¿sí? Lo que les estoy pidiendo, pero es necesario que ustedes lo sepan. Y la final, o recapituladora, o integradora, como me gusta llamarla a mí más que recapituladora, nos va a permitir, digamos, pensar en el logro, qué aprendiste, hasta dónde pudiste llegar, ¿sí? Y ahí sería la valoración de los productos y los procesos. Y sería como la síntesis. Ahí interpreto los logros en relación con el punto de partida. Es muy importante pensar ese punto de partida y el proceso seguido. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Nos permite también establecer un nivel de rendimiento alcanzado que me va a servir de base para el siguiente. Hay que reconocer el esfuerzo, hay que pensar e identificar las ayudas para la próxima planificación o para lo que evaluemos al final de ese periodo, ¿sí? Y esto sirve de reorientación de las propuestas de enseñanza futuras, que ya lo dijimos, ¿sí? En todos los casos, en todos los momentos, y según sus características, la evaluación permite formular el juicio sobre el mérito de las actividades programadas, ¿sí? Y fundamenta sistemáticamente la toma de decisiones de los profesores en cada contexto, ¿sí? Acá es digamos, es un ejemplo del trabajo práctico final que les vamos a tomar, porque ustedes ahí tienen que, en ese trabajo práctico final, de alguna manera, volcar lo que han leído durante todo el año, ¿sí? Pensando en los logros, pensando en los contenidos, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí van a aparecer los tipos de evaluación, ¿sí? Porque yo les hablé de los instrumentos, les hablé de los indicadores, les hablé de los criterios, pero también acá en las nuevas miradas aparecen estos nuevos instrumentos de evaluación o otras maneras de evaluar, que pueden ser la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Que eso es lo que hacemos en Formal 1. Es el ejemplo que tomo para poder identificar estas propuestas. Fíjense que al comienzo de la cursada, ustedes respondieron a una autoevaluación que les permitió conquistar su propia autonomía como estudiantes y ser reflexivos de sus acciones, hasta dónde llegué, cómo participé, de qué manera me relacioné con mi compañero, de qué manera trabajé con el profesor de práctico, bueno, y esa encuesta, Google From, permitía elaborar ahí su autoevaluación, ¿sí? Y lo están haciendo ahora cuando van a la práctica, ¿sí? Ahí es un instrumento de evaluación que ustedes tienen luego de cada de la propuesta de enseñanza, ¿sí? La coevaluación, que quizás hoy está un poquito como porque no podemos ser en pareja pedagógica, y la que permite reflexionar con el otro o con la otra, ¿sí? Acá aparece la enseñanza recíproca, ¿se acuerdan? Bueno, esto es la coevaluación, ¿sí? Y ahí puede ser el compañero de prácticas, en el caso de que ustedes puedan estar con otros, puede ser el docente compañero que los va a acompañar, ¿sí? Lo que van a hacer es trabajar sobre aciertos, sobre progresos, sobre equivocaciones, ayudas. Esto me va a permitir pedir ayuda, que muchas veces no las pedimos. Esto de la coevaluación tiene que estar orientado por el profesor, porque si no los estudiantes y las estudiantes no van a poder hacerlo solos. Entonces ahí tenemos que también pensar creativamente en algunos instrumentos para que los estudiantes piensen en esta coevaluación. Y tiene que estar en sentido con lo que estamos enseñando, ¿no? Con el contenido, con lo que queremos que aprenda. La heteroevaluación, que sería como el máximo, yo digo, estaría buenísimo poderla poner en práctica al final, cuando entra un tercero, que en este caso sería el profesor, que entra con su conocimiento a intercambiar esas ideas con el grupo, con los pequeños grupos, ¿sí? Y se ponen de acuerdo para un proceso de mejora. Entonces dicen, bueno, esto pasó, hay que mejorar esto, yo te propongo que hagas determinados ejercicios o que te propongas determinadas tareas.
Entonces ahí el profe o la persona que digamos entra como tercero pueda dar sugerencias de mejora y se crea un compromiso para esa mejora. Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, ahí estarían desarrollados todos los temas que necesitan ustedes para hacer ese trabajo práctico, ¿sí? Esto lo voy a dejar de alto porque no voy a dar el tema de las rúbricas porque no lo vamos a usar en este momento, pero sí léanlo porque está importante para que ustedes lo lean en casa. Este es el ejemplo de la escalera de retroalimentación, es una propuesta que nos permite pensar en cómo hago retroalimentación, de qué manera creo el feedback. Lo pueden leer porque es muy fácil de entender, pero no me voy a dedicar hoy a esto, ¿sí? Bien, entonces vamos a pensar en algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir directamente a los ejemplos. Voy a ir un poquito más rápido porque me queda media hora y tengo que explicar el trabajo práctico. Entonces, acá tomé dos ejemplos, ¿no? De instrumentos de evaluación. No hay preguntas, ¿no? Están muy callados, yo no sé qué les pasa, como saqué la... Ya los voy a poner, voy a mostrar cómo están. No, profe, ninguna. ¿Nada pregunta? No, Bueno, sigo entonces. Bien, entonces acá hay dos instrumentos. Uno, que es un instrumento más individual. Nombre del alumno, esta sería la categoría principal, estas serían las rúbricas, cómo rubrica, aunque le faltaría un poquito más para que sea rúbrica porque tendría que estar explicado. Pero bueno, el profesor solucionó con siempre, a veces no. En ese apunte que yo les hablé de la evaluación web, que es un apunte del Ministerio de Nación. Entonces el profe piensa, los voy a llevar a un torneo, pero a ver, ¿qué saben estos chicos? ¿Están preparados para ir a jugar a un torneo? Bueno, ahí empieza a reflexionar sobre los instrumentos de evaluación y crea uno. Yo acá compartí uno y muchos más, ¿no? Y acá lo que hace es colocar algunos criterios. Lo que le falta acá es el indicador, pues esto es más que un criterio. Participe, colabora con su equipo, respeta la posición en la cancha, respeta a los compañeros y aprovecha espacios libres para recibir la pelota. Acá lo que faltaría definir, según mi percepción, es qué es participar, qué es colaborar. Entonces acá le faltaría el pequeño indicador. Pero bueno, da una idea de lo que el profe quiere mirar, ¿sí? Por eso el indicador y el criterio están en esta misma frase. A mí me gustaría que lo pueda desglosar, qué es respetar la posición en la cancha, qué es aprovechar espacios vacíos. Bueno, entonces acá faltaría el indicador más preciso. Pero bueno, pensemos que con estos 4 podríamos establecer alguna tabulación o podríamos tener algún informe, ¿no? Inicial para poder tomar decisiones en dónde tengo que ahondar o qué ejercicios tengo que dar para mejorar esta situación, ¿sí? Este, que es de autoría mía, que lo hice cuando trabajaba en la escuela primaria, que todos los años hacíamos un torneo llamado Torneo de Amistad. Entonces, este instrumento de evaluación específicamente lo usamos para ese torneo. Los chicos jugaban todos contra todos y iban anotando en esos pequeños partidos, en el partido 1, en el partido 2, fíjense que acá están muy claras las categorías que yo quiero observar y las que quiero anotar, donde ellos iban anotando acá lo que iban viendo, en esos pequeños espacios de reflexión y de espera para otro partido. Y también no solamente lo que tiene que ver con el partido en sí, sino se aparecieron actitudes de cooperación y se aparecieron situaciones de violencia. O sea, acá las chicas y los chicos iban anotando, después les voy a mostrar porque tengo un registro de esto, cómo ellos iban anotando lo que pasaba. ¿Sí? Bien, otro ejemplo, que es de otro contenido, que por eso es un contenido más difícil de evaluar y puede ser más técnico, y a veces necesitamos, ¿no?, algunas grillas más técnicas, de usar esta ficha de seguimiento, que puede ser, o una ficha de autoevaluación. Lo que les comenté al comienzo, que está en el aula, es las prácticas circenses. Ahí ustedes tienen 6 capítulos de ese libro, que está muy bueno, y al final de cada tema propone una ficha de autoevaluación. Fíjense que acá, ¿sí?, señala el nivel de aprendizaje que se espera, ¿no?, y lo califica en 0, en 1. O sea, esto sería la concreción de los niveles, ¿no? Entonces, podría ser utilizada en los 3 momentos, en el inicio, en el final, en el proceso y en el final. Entonces ahí cada uno va anotando y cada una va anotando desde cuándo empezó y cómo va avanzando, ¿no? En la clase 15, o en la clase 16, o en la clase 2. Acá le faltan algunos datos. Pero lo bueno que tiene esto es que define, ¿no?, que es el 0, que es el 1, pero que no define el 4, el que es muy bien. Entonces ahí podríamos definir un poquito más esa rúbrica, ¿verdad?
Pero bueno, es algo más técnico, es un contenido que requiere un poquito más de precisión para la observación y para la anotación, ¿sí? ¿Habían visto esto antes? Está muy bueno. Bueno, seguimos con los ejemplos. Acá yo les voy a compartir 2 ejemplos que fueron, digamos, son de mi autoría, los comparto porque a mí me dieron muchos resultados. ¿Sí? En este famoso torneo de amistad que yo les comento, ¿sí? Los alumnos y las alumnas registran las tarjetas grupales, o sea que les conté antes, ¿sí? Ahí colocan sus aspectos positivos. ¿Ven? Acá están durante el proceso, en el descanso, el que quedaba bye iba completando esa ficha. ¿Sí? Y otra de las cosas que hacíamos durante el partido también era tomar la reflexión en la normativa, en el reglamento. Entonces ahí, en este es un estudiante de educación física que me ayudaba. No sé si se habrá recibido, es muy famoso ahí el profesorado. Y bueno, entonces van registrando y van pensando en el partido y les va explicando qué cobró, por qué lo cobró, etc. Entonces también se evalúan otras cosas, porque ahí este torneo de amistad yo lo hacía a mitad del año, en el mes de junio, y de alguna manera era para mí una evaluación de fin de trimestre, ¿no? Porque ahí veía si los chicos habían aprendido, cómo jugaban, si trabajaban grupalmente, si no. Bien, este es el final del torneo, ¿ven? Acá están los chicos con los afiches, que están reflexionando sobre lo que hicieron. ¿Qué hicimos con esos afiches? ¿Qué les parece? ¿Los tiramos a la basura? ¿Qué tenemos que haber hecho? Según ustedes, si me escucharon, a ver si entendieron lo que estoy hablando. ¿Qué tenemos que haber hecho? Observarlos más adelante, después de un tiempo. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer con esos datos? Hay 5 afiches. Imagínate que son 5 de cada grupo, son 5 de sexto, 5 de cuarto y 5 de quinto. ¿Qué hacemos con esos afiches? Tabulamos los datos, ¿sí? Lo que yo les expliqué al comienzo, miren cómo lo hicimos. Ahí yo les pedí a las practicantes que me ayudaban, buenísimas, divinas, justo tenía 2 chicas muy, muy buenas. Entonces, ¿qué hicieron? Ellas a la siguiente clase me hicieron las recurrencias, como les expliqué antes, y las compartieron. Esto es de sexto, la de quinto, la de cuarto. Entonces acá quedaba todo registrado, donde los pegamos ahí en el patio de la escuela, para que los chicos sea visible, esto lo puedan ver, y lo tomamos como insumo para las próximas actividades. Fíjense acá en quinto, no hay que enojarse, no hay que insultarse, entonces esto lo tomamos para las próximas actividades. ¿Sí? Y es muy interesante porque al hacerlo ellos, toman conciencia y son responsables, ¿sí?, de lo que están haciendo. Simplemente con una ficha. Otra manera, otra forma. Los afiches de información que le pide la maestra, le pide el profe a los y las estudiantes. ¿Sí? El recurso tecnológico, los TICs, lo que llamamos los NT, que lo llamamos cultura digital. Entonces le pedimos que investiguen. Acá en esta parte del año es otro proyecto que desarrollamos sobre el atletismo. Entonces indagamos sobre las pruebas atléticas. Pensábamos, o sea, como en la escuela no teníamos estos recursos, los chicos lo investigaban y los ponían en las fichas en el gimnasio, ¿no? Donde jugábamos ahí, vieron que se los mostré antes. Bueno, de alguna manera esto daba un poquito de realidad a la acción. ¿Qué hacíamos? Modificábamos, creábamos instrumentos y en un momento íbamos al campo de deporte y lo poníamos en práctica. ¿Sí? Armamos un torneo de mini atletismo. Este es otro ejemplo que entra de lo mismo, ¿sí? Sobre la coevaluación. Acá los de sexto, son niños y niñas de sexto, están trabajando los saltos, ¿sí? El salto en largo, que es lo que vamos a hacer en el campo de deportes. Están midiendo sus propios saltos, están haciendo una coevaluación porque entre ellos están evaluando cómo saltan, cómo ponen las manos, cuál es el salto más largo y por qué. Entonces esto estaba ayudado por unas tarjetas que la profe les daba y después reflexionábamos cuando cerrábamos la clase. Es una evaluación de proceso que nos permite identificar, esforzarse, y bueno, etcétera, etcétera. Bien. Y esta es la última. Esto la hice con unas chicas un poquito más grandes del primer año, pero viene bien para el ejemplo, para que ustedes tengan otro ejemplo. Es un recorrido, ¿sí? Un recorrido que era por estaciones, ¿sí? Donde pasaban en parejas y iban realizando diferentes, digamos, habilidades sobre el handball, ¿sí? Ahí estamos en primer año, ya jugamos al handball. Entonces acá, una vez que las estudiantes pasaban por los diferentes circuitos, la profesora filmaba
y después se les mostraba la filmación y hacían una pequeña retroalimentación entre ellas. Fíjense acá, la del círculo le está contando a la del cuadrado cómo les fue, qué nota le pondría, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué hacía la profesora con esta información? La heteroevaluación, lo que les conté antes. Perdón, se me pasó. Entonces ahí la heteroevaluación permitía, esa soy yo, miren qué joven que estaba ahí, muy joven. Bueno, el tiempo pasa. Y ahí conversábamos cómo les había ido, cuáles eran los errores más comunes, o lo que pudo parecer como complicado, ¿no? Porque yo estaba poniendo en práctica algo difícil, ¿no? Para el grupo. Pero era la evaluación final, y esa era la nota que ella les iba a quedar para el final del trimestre. En este caso era secundaria, pero bueno, pensémoslo para primaria, ¿cómo podemos recrearlo esto para primaria? ¿Sí? Ahí en ese papel, que es la grilla, es el instrumento, ellas hacían dibujos. Vieron que eran clases de mujeres solas, por una escuela privada que en ese tiempo no estaba la normativa que tenía que ser mixta. ¿Sí? Esto es hace más de 10 años. Entonces ahí ellas anotaban en ese papel, dibujaban, tomaban en cuenta, fíjense cuántas estrategias como para comprender lo que estaban aprendiendo. ¿Sí? Bueno, esto no lo voy a leer porque es más de lo mismo. Acá tienen unos ejemplos de indicadores de avance que pensamos para el primer ciclo. Los pueden tomar, ¿sí? Los pueden tomar como inicio y a partir de ahí pensar otros, ¿sí? O pueden tomar los indicadores que están en el diseño curricular, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Que pudieran llegar a tomar para cada contenido, ¿sí? Y bueno, y algunas consideraciones en general, que ya las dije, no las voy a volver a repetir, pero bueno, en fin, esta es la evaluación, o lo que yo quiero que ustedes se queden con la evaluación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si no hay preguntas, voy a explicar lo del trabajo práctico. ¿Tienen alguna pregunta? Obviamente ahora tienen que ponerse a leer, tienen que investigar un poquito más. Los materiales están ahí disponibles en esa clase, ¿sí? Están linkeados con los recursos, pero ya se tienen que poner a pensar, ¿sí? ¿Leyeron la consigna del trabajo práctico? No, profe. ¿No lo leyeron? No. ¿Nada? No, profe. Bueno, entonces voy a ir. Esperen que voy a cerrar la pantalla completa. Voy a pausar la grabación. Bueno, entonces ustedes van a encontrar en el siguiente, en la clase número 2 de prácticas evaluativas, linkeado el trabajo práctico final integrador. Recuerden que ahí todo lo que está en azul es lo que está linkeado con la bibliografía o con algún insumo. Entonces, esto es lo que deberían hacer ustedes, descargar el archivo, abrirlo y leer las indicaciones. Yo las voy a leer juntas con ustedes van a ir haciendo las preguntas necesarias. ¿Ok? Bien. Entonces, esperen que acá no me deja compartir. Bien, entonces, una pequeña explicación del trabajo, ¿sí? Que es muy importante que ustedes entiendan por qué este trabajo. Entonces acá nos dice, lo voy a leer. Este trabajo tiene como propósito culminar con el desarrollo de todos los elementos que conforman la planificación, ¿sí? La evaluación dentro del proceso de la planificación, ¿sí? Sabemos que en general la evaluación es un proceso que se da por fuera de la misma, siendo solo una calificación numérica. Por eso es la intención, desde la formación inicial, revertir esta mirada tradicional, eso es lo que le estaba contando la compañera, ¿sí? Y específicamente en la educación física, y que se transforme en formativa y compartida, ¿sí? Esto que les estuvimos explicando en los pequeños ejemplos. Entonces, por todo lo mencionado, se propone este dicho trabajo práctico final, ¿sí? Que desarrolla una propuesta de evaluación en relación con la secuencia didáctica presentada al profesor del práctico y la práctica. ¿Sí? Esta es la segunda. Ustedes van a tomar esa primera y segunda hoja como base para hacer la propuesta de evaluación. ¿Sí? La van a entregar aparte, pero van a tomar en cuenta la primera y la segunda hoja. Porque ahí están los logros, están los objetivos, tiene que tener todo coherencia. ¿Sí? El trabajo puede ser entregado individualmente o con un compañero. No más de uno, ¿sí? Sin excepción. Ese compañero tiene que ser del grupo
de práctico y de práctica. Porque si no el profe no puede corregir. Y acá la palabra sin excepción es sin excepción. ¿Ok? Entonces, voy a elegir un compañero que puede ser el que veníamos trabajando en pareja pedagógica y vamos a elaborar esta propuesta de evaluación. Nos vamos a quedar con una de las dos secuencias, vamos a elegir la que está mejor y vamos a desarrollar la propuesta. O digo, bueno, yo no me puedo reunir con mi compañero, la verdad es que lo voy a hacer solo. ¿Sí? Entonces esto lo van a charlar con su profe de prácticas. Van a entregar en la semana del 5 de noviembre. ¿Por qué? Porque si entregan más tarde, el profe no lo puede corregir. Y más o menos al 20 nosotros tenemos que tener cerradas las notas. ¿Sí? Entonces el profe le tiene que dar tiempo para mirar, corregir y hacer la evaluación final. ¿Entendido? Agenden, por favor. Entonces ahí, la propuesta se desarrolla por estos 6 puntos. El primero es presentar la primera y segunda hoja. ¿Sí? Ahí van a ustedes indicar o van a seleccionar los indicadores de avance del diseño curricular. Entonces ahí ustedes van a ver, bueno, yo elegí este contenido, se fijan ahí en el diseño curricular, porque hay varios indicadores de avance, elijan 1 o 2, no más, porque no se van a hacer mucho lío. ¿Sí? Eso va a ser el logro esperado, lo que ustedes van a decir como logro. Luego van a fundamentar la propuesta, y acá en la fundamentación de la propuesta van a redactar, ¿sí?, lo que ustedes piensan de la evaluación. Ahí tratan de ser bastante, digamos, mientan un poco si quieren, pero tienen que poner en práctica lo que leyeron. Yo tengo que evaluar, el profe tiene que evaluar que ustedes leyeron. Pueden citar autores, pueden poner frases encomilladas, ¿sí? Es un poquito aprender a escribir. Entonces esa fundamentación va a tener en cuenta la mirada de la evaluación de esta clase, de la clase de la unidad número 5, ¿sí? Toda la bibliografía que ustedes tienen. En relación a su propuesta, ¿no?, a lo que ustedes van a proponer. Bueno, el tercer punto sería seleccionar el logro, ese que les dije del diseño curricular, pensar desde ese logro indicadores de avance y desagregarlos, hacerlos más pequeños, pensar en indicadores más pequeños, ¿sí? Y esos indicadores los van a pensar en los 3 momentos, ¿sí? ¿Cómo los van a llevar a la práctica en los 3 momentos? ¿Sí? En la práctica de inicio, en el proceso y en el final. Ese ejemplo que yo les di antes, lo expliqué, los momentos de la evaluación. ¿Sí? Bien, simplemente es una redacción, es poder expresar, imaginar 3 momentos, 3 prácticas donde se incluye la evaluación. Y al final, lo que se les pide es por lo menos construir un elemento de evaluación, ¿sí? Explicarlo, cómo lo vas a llevar a cabo, si va a ser una autoevaluación, si va a ser una coevaluación, si lo va a completar el estudiante, si lo van a completar el profesor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aunque esto sea hipotético, porque no lo vamos a poner en práctica, se espera que en la propuesta ustedes varíen diferentes tipos de evaluación y que también se evalúe la labor docente, así que en esos instrumentos se puede ver algo del docente. Y para terminar, hago una pequeña conclusión del trabajo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te resultó difícil? Algunos datos para para los profes, que el año que viene nos den datos para seguir con este trabajo o cambiarlo. ¿Sí? Y siempre al final está bueno concluir, ¿sí? Y en esa conclusión lo que espero es que ustedes cuenten cómo les fue en el armado del trabajo práctico, ¿sí? Para su desarrollo es muy importante y necesario leer la clase, profundizar la bibliografía del aula virtual y recordar que este trabajo práctico final integra todos los conceptos que hemos desarrollado en las unidades anteriores en relación con la mirada de una educación físico-humanista. Por eso es integrador, porque justamente lo que les va a permitir es integrar todos estos conceptos y nos va a dar la pauta si entendieron o no qué es la educación físico-humanista. ¿Sí? Bueno, y 54, perfecto. Voy a dejar de grabar. Si hay alguna pregunta.